Empezó el viernes el jueves por la noche, viernes y todo lo demás. Y el próximo domingo, entonces será cuando hable de la resurrección de Jesús y de los beneficios que ha traído para nosotros, cómo ha cambiado nuestras vidas. ¿eh? Porque después de resucitar, aun todavía sin haber venido el Espíritu Santo, ya cambió el ser interior de los discípulos. Sabía que era Dios. Ya no era su maestro solo, ahora era Dios. Incluso antes de irse, le adoraron, ¿verdad? Pero, sin embargo, ya hemos tenido Santa Cena, hemos tenido que estar recordando. Hay un refrán que mi madre me decía, pero que me parece que lo dicen en todos los lugares del mundo: ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué significa? A veces uno no es consciente, el que no es consciente de lo que otra persona ha hecho por ti, tú no puedes ser agradecido, no puedes agradecer. Y cuanto más consciente eres, entonces verdaderamente es cuando más puedes agradecer. Y no se te olvida de la cabeza, no se te quita de la cabeza, hasta vives verdaderamente para darle gracias. Por eso os digo, no puedo pasar por alto el sacrificio y el sufrimiento de Cristo, porque el Salvador tuvo que morir para poder cargarnos con el pecado y poder salvar los que han confiado en Él, desde Génesis hasta el Apocalipsis que Él venga. Los que han confiado y esperado al Mesías. Incluso a Abel hacía sacrificios, dice, y agradaron a Dios porque lo hacía con fe. No es porque fuera el Cordero, porque él mismo se dio cuenta que no tenía nada que ofrecer al Señor, era un pecador. Y lo único que podía ofrecer a Dios era el sacrificio del Cordero. Él entendía el significado. Y por la fe fue justificado, incluso Abel. Desde que Adán y Eva pecaron, incluso a la mujer se le prometió que vendría un Salvador de la mujer, el Mesías, ¿verdad? Y desde entonces han estado. Pero claro, ese Mesías tenía que sufrir. Será en el calcañar, ¿verdad? Pero su obra pisa la cabeza de la serpiente. También es muy importante saber, porque el apóstol Pablo, ya para la iglesia que en Apocalipsis presenta como la esposa. Cuando Jesús viene a por su esposa, dirá, no, a por su novia. Ahí hay quienes dicen, por su novia. Y es que no entienden que el matrimonio entre los judíos tenía dos partes. Una primera donde legalmente se constituía el matrimonio, aunque no se habían casado, o sea, aunque no se habían juntado. Entonces el ya casado se iba a preparar lugar, la casa. Y era entonces después que venía a por ella y se la llevaba, y entonces empezaban a vivir juntos. Muchos les cuesta entenderlo. Cuando tú te has casado, cuando tú has hecho ese pacto, pues cuando aceptaste al Señor y te bautizaste, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol Pablo me gusta, porque dice a los Efesios capítulo 5, 25, maridos, poner atención, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está haciendo de la iglesia, hablando igual como Cristo ama a la iglesia. Habla de el esposo a la esposa y está hablando hacerlo. ¿Sabéis que el matrimonio es una sombra y un símbolo del verdadero matrimonio? Yo estoy casado, mi mujer somos dos en uno, pero cuando a ella le duele una muela, a mí no me duele. Sin embargo, el verdadero, los dos en una sola carne, es lo que Cristo ha hecho. Somos miembros de su cuerpo. Y por tanto el matrimonio humano es una sombra y una realidad
Por eso es que tenemos los maridos que pensar cómo trata Jesús a su iglesia, cómo la ama. Por eso es que, maridos, cuidado cómo tratáis a vuestras esposas. Esposas, cuidado. ¿Cómo quiere Jesús que le ame su iglesia? Esposas, cuidado cómo tratáis a vuestros maridos, pues que ambos deben ser un reflejo de Cristo. ¿Sabes qué? La idea es que Pablo, cuando está hablando de esto, dice, bueno, como diciendo, haced lo que podáis. Eso es lo perfecto, hacer lo que podáis. Pero la verdad, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo es que os lleváis? Dice, porque somos cristianos. Y yo he entendido el significado de matrimonio al verlo entre Cristo y su iglesia. No cabe duda que hoy nos encontramos con 1000 problemas en todos los lados, pero simplemente quería compartirlo. Entonces, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué Cristo se entregó por la iglesia? Yo he hablado muchas veces, hemos ido al origen del pecado, las consecuencias del pecado. Algo que tú puedes decir, bueno, es un pecadillo. Tú no sabes hasta dónde lo que representa. No sabes lo que es el aborrecimiento, la reprobación del pecado en sí por parte de Dios. No lo admite. Nada impuro. Nada. Es que, fíjate que a los demonios se les llama espíritus inmundos, impuros, algo que dejó de ser puro. Y si nosotros podremos estar en la presencia de Dios es porque Cristo, al limpiarnos de nuestros pecados, nos ha transformado en puros. Y podremos estar porque delante de Dios no puede haber nada impuro. Por eso es que damos gracias. Ahora, ¿por qué tenía que morir? ¿Hasta qué punto? Yo sé que muchos sabéis, pero si hay alguien nuevo, necesita saber hasta dónde Cristo ha tenido que pagar para poder transportarte y cambiarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? Entonces, es importante. Por eso es que muchos no entienden hasta dónde Dios aborrece, hasta dónde Dios desprecia. Verdaderamente, para entender hasta dónde Dios aborrece, solo tienes que mirar a la cruz. Siendo su Hijo. No es que Él dice, es un sacrificio vicario, significa cuando el Padre va y mata al Hijo, no. El Padre nos amó tanto que lo que ha hecho es cargar en su Hijo. Si el pecado hubiera sido posible perdonarlo, pero Dios no es que no quiera, es que no puede, es contrario a Dios. No lo admite en su presencia. Entonces resulta que si Dios no perdonó a su Hijo porque cargó con nuestros pecados, allí me está diciendo hasta dónde, eso que a nosotros nos puede parecer normal, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, mirando a Cristo, podemos entenderlo más. Fijaros bien que incluso toda esa condenación y toda esa maldición y todo eso, en la presencia de Dios, en su reino, no puede haber nada inmundo. Satanás y sus ángeles son los que se apartaron de Dios. No fue Dios el que los apartó. Y el pecador es el pecador el que se aparta de Dios. Dios no se aparta del pecador. Pero sí que es cierto que Dios siempre está ahí. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere la condenación para ninguno. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasó con Satanás? Él se aparta, va en contra, se rebela. Pero sin embargo, quiere las bendiciones de Dios. Quiere quedarse con lo que es de Dios. Eso en la parábola del trigo y la cizaña dice, vino un enemigo de Dios. Es que no tiene nada que sea suyo. Por tanto, él lo que quiere es lo que es de Dios. Pero, precisamente, en eso consiste
el pecado. Tú te apartas de Dios, Dios te aparta de Él. Tú quieres sus bendiciones, pero sin Dios no hay bendiciones. Sin Dios no hay bendiciones. Fijaros hasta qué punto, porque hay un texto que lo conocéis de sobra, Mateo 25:41, precisamente hablando Jesús de esto. Porque en el reino de Dios no hay una cárcel donde poner a los que no quieren saber nada con Él. En su reino no puede haberlos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Según lo que yo entiendo de Jesús, Dios ha creado algo fuera de su reino, donde pondrá a los que no quieren saber nada con Él. Pero hay un problema. Allí no te puedes llevar nada mío. Tú no me quieres a mí, tú no tienes nada de lo mío. ¿Verdad? Entonces, ahí dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Lo cual yo interpreto que eso lo ha creado Dios. Pero Dios no quiere que nadie vaya allí. Para eso ha venido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que nadie se pierda. Pero los que no aceptan al Señor, los que no aceptan al Señor, ¿sabes? Lo rechazan dos veces. La primera fue en el Edén. Y cuando el Señor ha venido a salvarlo de la esclavitud del pecado, lo vuelven a rechazar. Por eso es que el lugar donde vivirán eternamente la muerte y la separación del Señor. Ese es el lugar que dice Jesús. Allí, a ese lugar hecho. No hecho para el hombre, sino que el hombre que no quiere ser liberado de Satanás. O sea, es un lugar verdaderamente. Entonces, fijaros bien, porque de lo que estamos hablando es de cuando dice al fuego eterno, pero a la misma vez habla de las tinieblas, esas tinieblas profundas. ¿Por qué tinieblas? Porque sin Dios no hay luz. Dice, Él es la luz. Y si los astros brillan es porque Él los creó y encendió en el universo para que alumbraran. En ese lugar no hay nada de luz. ¿Tú sabes lo que es vivir en unas tinieblas? Lo malo de todo esto es que es por toda la eternidad. Es vivir eternamente la muerte, la separación total de Dios, sin nada de bendiciones. Allí no tendrás un ramalazo de un buen sentimiento que cae una lágrima. No, eso no existe. No hay nada de amor. El amor es algo que Dios ha puesto en nosotros y hay quienes lo malgastan haciendo el mal, se endurece el corazón y casi disfrutan haciendo el mal. Pero todo eso será juzgado, ¿verdad? Por eso, entonces, cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando, tú sabes lo que es impresionante, una eternidad de maldición y de horror. Cristo vivió en 3 días todo eso, castigo eterno de nosotros, lo vivió Él concentrado en 3 días. ¿Te puedes hacer una idea de lo que Él tuvo que pasar? No podemos hacernos una idea, ni mucho menos. Pero Él quiere, dice, recordarlo, ten memoria, no te olvides. Ahora no entendemos, pero entonces entenderemos más. Cuando Él venga, dice, porque entonces no necesitaremos, entenderemos todas las cosas. Nuestra visión será clara, dice el apóstol Pablo. Ahora vemos como el que mira en un espejo. ¿Y sabes cómo eran los espejos de aquella época? Mirarte en un charco de agua, y allí poder verte, ¿no? ¿Sí? Porque no eran nítidos como los de ahora, eran de otra época. Vemos así borrosamente, pero entonces veremos, ¿verdad? Por eso es que Cristo sufrió todo. Fíjate hasta dónde sufrió Cristo. Que tú dirás, bueno, Cristo nunca tuvo piedras del riñón. No sé si me entenderá. Cristo nunca ha tenido un cárcel de huesos que duele. No sé si Jesús me entenderá. Aunque Cristo no ha pasado eso,
lo que él pasó es como si todas las enfermedades pasaran por su cuerpo. Porque mi cuerpo, dice, tomar este pan, mi cuerpo ha sido allí molido. Lo que él pasó supera a todo lo que el hombre haya sufrido. Por eso es que, sí, no puedes decir, tú no me entiendes, Señor, porque tú no has pasado por esto. Él ha pasado todo eso y mucho más. Los mártires de la antigüedad, cuando eran perseguidos y tenían que ser martirizados, a veces se consideraban indignos, porque estaban siendo martirizados, pero eso no era ni de lejos lo que Cristo había pasado. Además, con una diferencia muy grande. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Podían estar siendo quemados y estar cantando. Pero Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús bebió la copa que el Padre le preparó en solitario. Allí bebió hasta la última gota todo lo que allí tenía preparado para que Él la bebiera. Porque allí es donde se podía ver el que no perdonó a su hijo porque él estaba llevando el pecado, porque no es que no pudiera perdonar a su hijo, no podía perdonar el pecado. Ya ver esa escena lo que tiene que hacernos pensar no es en injusticia, es hasta dónde es de justa la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es justa. Y así de grave es para el Señor el pecado, que ni a su hijo, e incluso para poner en paz, tuvo que recibir el castigo en proporción al pecado grave. Para poder limpiar con la sangre de Cristo el pecado mío, tuvo que derramar su sangre. No había otra sangre. Es la única sangre, la del Cordero, la del sin pecado, la única que valía delante de Dios, ¿verdad? Por eso, Él vivió en solitario. Entonces, ya que hablamos del sufrimiento, y el Señor quiere, no es que quiera ahí. Si Él quisiera destruirte en llanto, solo tenía que el Espíritu Santo darte un ramalazo, solo un pequeño ramalazo, y caeríamos, pero bueno, no digo fulminados, pero sí fulminada nuestro ser interior, solo con un pequeño ramalazo. Yo a veces he contado algo que me pasó siendo adolescente. Ni mucho menos yo estaba pensando en Jesús ni en nada. Yo era adolescente, tenía un amigo, muy amigo. Pero este otro, resulta que se cayó de la bici y mira por dónde ese golpe se le produjo un cáncer de hueso. Lo fueron cortando a poquito. Sus gritos, el dolor era tan bestial que sus gritos se oían desde la calle y de lejos. Y yo, en aquella adolescencia, dije, Señor, por favor, pásame, aunque sea por un poco, su dolor para que Él descanse. ¿Es posible? Mira, empecé a sentir un dolor tremendo, me puso los pelos de punta y no diré ni 2 segundos. ¡Para, Señor, no! No. No podemos entender lo que Cristo pasó allí, aunque queramos. El Padre lo mandó allí para que nosotros no lo experimentemos. Hablamos de muerte eterna, horror, separación, condenación por toda la eternidad. Dios no nos creó para eso. Dios no creó a Adán y Eva para eso. Fíjate que no vino uno más, vino el Creador mismo, se hizo hombre. El mismo Creador te está diciendo hasta dónde te amo, ¿verdad? Entonces, por eso, la semana pasada, por eso decíamos todas las veces que vierais la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordad, haced memoria, no olvidéis, amada mía, no me olvides. Entonces, es importante. El domingo pasado, precisamente,
hablando de el Domingo de Ramos, cómo Jesús entra allí montado en un borriquillo que nunca había sido montado por nadie, era hijo de asna, todavía era jovencito. Y entonces Jesús entró y leímos lo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y yo dije, ¿por qué lo dice? Para que se cumpliese. Jesús ha venido a cumplir todo, todo, ¿verdad? Sabéis que en el Antiguo Testamento hay 332 profecías que apuntan a Jesús. Muchas ya las ha cumplido. Y las que quedan, las cumplirá. No quedará una sin cumplir. Yo me puedo fiar de él. Porque dice, antes pasaría el cielo y la tierra que mis promesas y mis palabras dejen de cumplirse. Estoy tranquilo porque él es el cumplidor de las promesas, ¿verdad? Fijaros bien que es curioso porque hay un salmo, que es el Salmo 22, pero bueno, en el Salmo 69, para que veáis cómo luego se cumplió lo que estaba profetizado. Él es el cumplidor. Él no estaba allí en la cruz porque sí, no. Incluso a veces me da como que el profeta no está profetizando lo que ocurrirá, sino parece como si el profeta hubiera sido transportado a ese momento y está diciendo lo que ocurrió, no lo que ocurrirá, lo que ocurrió, lo que él vio, transportado por el Espíritu. 9:21 dice, cuando tuve sed, me dieron vinagre. El 22:16, horadaron mis manos y mis pies. No dice horadarán, sino horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos. Repartieron entre sí mis vestidos, como algo como que después de haberlo ya crucificado está diciendo lo que hicieron. El profeta no solamente profetiza, sino que el profeta está dando verdaderamente. Sobre mi ropa echaron suertes. Y en el versículo 1 del Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otros dicen desamparado. ¿Por qué me has abandonado? Pero es que esto era necesario. Porque esto es pecado, separación de Dios. No creas que fue un momentito. Fue verdaderamente. Cristo tenía que pagar con su sangre. Lo dice la palabra, sin sangre no hay remisión. Pero no es la sangre de un pecador no sirve. Es la sangre de un justo. Verdaderamente, Romanos 3:25, este texto, si te paras a meditarlo, dice, a quien Dios puso como propiciación. La propiciación era, sabéis que en el tabernáculo donde estaba, allí había el propiciatorio y allí estaba la gloria de Dios. Pero debajo del propiciatorio estaba la ley, estaba la vara de Aarón, el maná, y ahí está Cristo en medio. El propiciatorio dice, a quien Dios puso como propiciación de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Cuando miramos a Cristo allí, nuestro propiciatorio, vemos la justa justicia de Dios con todos, que a veces nos cuesta entenderlo. Ahora, es lo que os digo, es como que yo me acuerdo, yo tuve mucho tiempo trabajando en una pastelería y daba lo mismo que me duchara. Años trabajando en pastelería. Y los que se acercaban a mí, te huele a vainilla. Pero yo no me olía a vainilla. Estamos tan acostumbrados al olor del pecado que no somos. Estamos acostumbrados. Pero precisamente dice, para manifestar su justicia, el justo juicio de Dios contra el pecado. No le dio más, ni le dio menos. Pero allí estaba dando un mensaje incluso a los ángeles que permanecieron.
un mensaje al universo, un mensaje cómo es Dios. Y dice, a causa de haber pasado por alto, fijaros qué bonito, os lo leo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. No había hecho la justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Cómo soportó Dios? ¿Cómo soportó al hombre tanto y tanto? ¿Cómo ha tenido tanta paciencia? Porque Dios tenía un plan. Tomar esos pecados y ponerlos sobre Cristo. Dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y para Dios fue justo. ¿Qué clase de justicia es esa? Que al pecador le quita el pecado y lo carga sobre su hijo. Pero es justo. Entonces, yo lo que quiero deciros que los padecimientos de Cristo, su muerte y su resurrección, que lo habla en los 4 evangelios, podríamos estar, no sé, hablando de matices ante cada domingo y todo el año, ¿verdad? No nos da tiempo. Pero quiero que veamos un poquito. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Hablar de lo que no has experimentado cosas, pero cuando Dios te ha visitado, el dolor en tu corazón, esas lágrimas, esos mocos, eso pedirle perdón al Señor, donde verdaderamente te sientes culpa, todo eso es del Espíritu, ¿verdad? Pero la profundidad. Dice que, fijaros cómo era que Pilatos no quería a Jesús. Es más, la mujer de Pilato mandó un mensaje a su marido para decirle, no mates a este justo, no te impliques. Lo que pasa es que el enemigo sabe cómo meterte en compromisos. Si tú aceptabas a Cristo, que decían ser el rey de los judíos, estabas poniéndote contra César, y la verdad que la posición dominó antes a la parte espiritual. Y dice Lucas 23, del 20 al 23, voy a ir tomando un poco de aquí y un poco de allá, porque cada una hay matices, pero no es que quiera alargarme, porque si no faltaría mucho tiempo. Dice, entonces, Mateo 27 es el que dice que la mujer le mandó un mensaje, no hagas nada a este hombre justo, ¿verdad? En Lucas 23, del 20 al 23, dice, y les habló otra vez Pilato, porque queriendo soltar a Jesús, o sea, Pilatos quería soltar, habló e insistió con aquellos que venían, ¿verdad? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos gritaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Crucifícale, crucifícale. Yendo al Evangelio de Juan, capítulo 19, dice el versículo 1, así que entonces Pilato tomó a Jesús y le mandó a azotar. ¿Habéis visto la película de La Pasión de Cristo? Al principio, y muchos piensan, bueno, esto es una película donde han exagerado. Pero no es verdad. No es verdad. No hay exageración. No hay exageración. Cuando entiendes lo que allí pasó, os leo lo que pone en uno de los comentarios que he leído acerca de los azotes. Esos. Dice, la flagelación romana era un castigo aterrador. El delincuente era desnudado,
atado en un poste, en una columna, o a veces simplemente tumbado al suelo. Y era golpeado por varios guardias hasta que su carne colgase en jigrones sangrientos. No solo era la espalda, eran las nalgas, eran las piernas. Y luego dice, el instrumento indicado, porque se han encontrado esos utensilios, el instrumento indicado por el texto que dice Marcos en un azote consiste en correas de cuero trenzadas con varios trozos de hueso y plomo para formar una cadena. La ley romana no era como la judía que decía, 40 y daban 39 por si un caso. No, allí no había, como si les daban los que le dieran. De forma que vemos que y les golpeaban un número. Los hombres condenados a la flagelación a menudo se desplomaban y morían a causa de los azotes. De forma que muchas veces, y vemos que con Cristo, como dice en un sitio, me rodearon toros salvajes. Ves que el enemigo ahí estaba detrás, queriendo verdaderamente sacarle para que no aguante, para que lo deje todo, para que no, el enemigo no quería perdernos. Sabes que el hombre, la mujer, los hijos, el terreno, Castelldefels, Sitges, todo eso perteneció al diablo, porque hay un texto que dice que todo pertenece a quien vence en ello. Se lo dio a Adán. Dios sigue siendo Dios de todo. Y Dios sigue siendo Dios de Satanás, de los ángeles, de todo. Porque si no fuera Dios, no tendría ningún derecho a mandarlos aquí ni a condenarlos. Pero por cuanto es Dios y todo es suyo, Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Por eso es que se quedaban desplomados. Tras esta paliza que le dieron a Jesús, ten en cuenta que ya venía de toda la noche y todo, no sé. Ten en cuenta que Él recibió fuerzas. Padre, ¿y si yo no aguanto hasta el final? Lo que me espera, ¿y si yo no aguanto hasta el final? ¿Y si quedan gotas que yo no beba? Yo te fortalezco para que tú puedas beber todo mi juicio justo contra el pecado y que no quede ni una gota en la copa y que no quede una gota de tu sangre en el cuerpo. Si no fuera por eso no hubiera aguantado, ¿verdad? Por eso es que dice que además en el texto que después de eso lo encomendaron a una compañía de romanos. Una compañía de soldados, son 600. Una compañía, son 600. Aguerridos, acostumbrados a matar sin que se les remueva las tripas. Disfrutando, están ya acostumbrados a disfrutar de ello. Dicen, los soldados entretejieron entonces, después de todo eso, entonces entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre la cabeza de Jesús. Una corona de espina. ¿Qué es? Una corona de rey. Pero fíjate, si hurgas en las profecías, te das cuenta que Dios cuando creó al hombre le dio una corona de rey. Tú te enseñorearás. Todo está bajo tu autoridad y poder, hasta los animales, todo. Pero ¿qué le dijo el hombre después? Espinas y cardos. Ahora es tu reino. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. A medida que profundizas, vas viendo detalles que te pasan desapercibidos. Pablo dice, la profundidad de la cruz es tal que no quiero saber nada más y
y ya me sirve para toda la eternidad seguir profundizando, inagotable, ¿verdad? O sea que, fijaros bien, ¿no? En Juan 19, versículo 2, la segunda parte del versículo 2 y el 3, y le vistieron con manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. No una ni dos. De esas que uno se cansa y se turna el otro. Todos ellos. Es como el que disfruta, fílmame, fílmame, porque no tenían móviles. Que si no encima, ¿verdad? Y dice el versículo, o sea, Juan 19, del 4 al 6, al principio. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto. Lo adoraban como si fuera rey. Pero Pilato no quería matarlo. Pilato se ve un chasco, pensó, lo mando a los azotadores. Estaba desfigurado totalmente. Cuando lo saca de nuevo estaba totalmente desfigurada. ¿Tú has visto los boxeadores? Se dan 4 puñetazos, se le hincha el ojo. Pero aquellos le dieron de bofetadas por todas las partes. Estaba desfigurada su cara, su cuerpo, todo. Y pensó Pilato, bueno, ahora cuando lo vean así, dirán, vale, ya ha recibido. Esperaba que este Jesús, que es judío, se sensibilizaran, pero prefirieron a Barrabás. No había nada. Entonces, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Si Pilato hubiera sabido que al final lo iban a crucificar, no lo hubiera mandado a los azotadores. Y después de ser azotado, no lo hubiera mandado a ese destacamento de 600 soldados aguerridos, duros de corazón. No lo hubiera mandado. Lo único que hizo fue darle más sufrimiento a Jesús. ¿Tú te piensas que fue Pilato? No. Por duro que te parezca, el Padre. El Hijo tuvo que cargar. Es que cuando entendemos hasta dónde Dios desprecia. Y no, o sea que Dios fue, dice Jesús, no, tú no puedes hacer nada si mi Padre no te lo permite. A veces uno piensa, oh Pilato, pero si luego al final lo ibas a matar, ¿por qué lo mandas a hacer eso? No, el Padre lo tenía que pasar. El Padre, por eso te digo, tú no hay enfermedad, aunque Él no la haya tenido, que no la haya tenido y superior y te entiende. Tú puedes venir con tu problema al lado de Jesús, no es nada, yo te entiendo, dice este sumo sacerdote, ese es el que os convenía. Experimentado en todo, no hay nada que Él no te pueda decir, mira, aquí sí que no te entiendo. Por eso es que pasó eso. No fue casualidad, fue Dios quien quiso que su Hijo, antes de ir a la cruz, sufriese en su cuerpo ese castigo tan brutal, manifestando de esta manera el justo juicio de Dios contra el pecado, que estaba cargando a su Hijo para que Él nos librara de la condenación eterna a los que pusieran su fe en Él, ¿verdad? Dice Lucas 23, 24 y 25, entonces Pilatos se le sentenció que se hiciese lo que le estaban pidiendo, porque se hubiera hecho enemigo de César. ¿Con qué sabiduría? Si tú lo aceptas, que él dice, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que soltó a Barrabás de la cárcel y envió
a Jesús a que hicieran todo lo demás. No estaba allí. Muchas de las cosas no las habría permitido, pero eran otros los que lo hacían. ¿Quién era él? ¿Quién era? ¿Quién era verdaderamente? Jesús murió, fíjate bien, porque estamos viendo el castigo. Te he dicho que en esos 3 días Jesús sufrió concentradamente. Eso no podemos entenderlo. A ti te ponen un poquito de pimentón, de guindilla, un poquito, y luego como pica. Pero ¿y qué pasa si te hacen un polvo de ese, con cayena de esas que es así de chiquitina y te meten una cucharada de ese polvo? Por eso te digo que, eh, pero no solamente era el sufrimiento físico, porque la muerte es cuando el espíritu se separa del cuerpo. ¿Y qué pasa al cuerpo? Se deteriora, se corrompe. ¿Qué le pasa? Él sufrió en su cuerpo. Él sufrió en su cuerpo lo que no podemos entender, porque el Padre lo determinó. Ese es el precio que tenía que pagar para salvarnos. No fue un precio cualquiera. El Rey, que todo lo tiene. Padre, te doy tantos soles y te doy tantos planetas y te doy esto que yo lo creé. No sin sangre. No sin sangre. No quiero que me des nada de lo tuyo. Quiero que tú te des por ellos, a cambio de ellos. Y entonces, fijaros bien, porque hablamos del reino de las tinieblas. Se puso oscuro. Está hablando de ese reino. Cristo entró en el reino de las tinieblas por nosotros. Él, aunque Él vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. No fue un eclipse que pasó por casualidad, no. Hubieron tinieblas. Tinieblas como cuando en Egipto pasó el ángel de la muerte, esa nube que recorría, todo era tinieblas. Oscuro. Allí los llantos de los primogénitos, ¿verdad? Allí estaba como cordero llevado a matadero, sufriendo todo eso en plenas tinieblas. Dice, estoy leyendo ahora en Marcos, 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice que en el versículo 34 y 36, Jesús dio un grito de angustia. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elohim, Elohim, sabachthani, habla en su lengua en la que él se crió. Que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación de Jesús, el Hijo Eterno del Padre, en 3 días es más que la separación que tenía que pasar Adán en toda su eternidad, porque no valoraba. Pero fue un grito de angustia lo que estaba viviendo. El que nunca se había separado, vivió la separación de Dios, porque en eso consigue muerte, significa separación. La sufrió. No creas que la sufrió ese momento. La separación, ves que la pasó ya en el momento antes de todo, ya lo estaba separando. El Espíritu Santo lo llevó hasta que allí vinieron los soldados y lo tomaron en el huerto. Y allí lo dejó. El Padre allí lo dejó solo. Y él lo sufrió. ¿Y tú qué te piensas que hacía el sábado? Dormir. Duerme la muerte. Seguía separado. Entró en las profundidades de la tierra. Hay un texto complicado que dice, bajó a los infiernos. La muerte, la separación eterna.
hasta que el Padre no lo sacó, allí estuvo viviendo esa concentración de separación eterna en ese grado y en esa intensidad. ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, otros decían esto. Entonces, y el 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ya no fue un grito de angustia, ya fue una voz fuerte. Otros lugares dice, consumado es, pagado todo, pagado todo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ahora es curioso porque en el capítulo 15, que estamos hablando de Marcos, versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo lo que después de clamar había expirado, el centurión que estaba allí, viendo lo que vio, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Fíjate que Marcos empieza, versículo 1, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hubo un centurión que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. No fue por ver un milagro bestial. No fue por ninguna de esas cosas, sino por el sacrificio que hizo, porque reconocerlo como Hijo de Dios es entender que tenía poder para haberse bajado si hubiera querido. Él no entendía, pero entendía. Entonces, en el capítulo 15, Marcos llega a decir, este es el Evangelio de Jesucristo. El propósito es que lleguen a conocer a este Jesucristo, ¿verdad? Y eso verdaderamente es hermoso, ¿verdad? Lo que verdaderamente no fue un milagro, sino la pasión de Cristo. Es curioso porque a veces puede ser malentendido cuando estás hablando de los sufrimientos de Cristo, pero fijaros bien hasta qué punto los sufrimientos, la cruz, la muerte, el sábado y la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Es el centro. Fijaros si es el centro, que no teniendo mucho tiempo, había un prosélito, uno que amaba, un convertido, era un etíope, eunuco etíope, pero que estaba convertido al judaísmo, al Dios del judaísmo. Y entonces Dios, el Espíritu Santo le dice, vete camino a Emaús, bueno, todo ese camino, y donde yo te diré. Y entonces, ¿cómo tú te crees que fue casualidad que estuviera leyendo al profeta Isaías? Y estaba leyendo y fue llevado al matadero. Y entonces Felipe le dice, acércate, y lo oye que está leyendo eso. Dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí le explicó eso. Es el centro. Si tú confiesas con tu boca, dice, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo resucitó. No existe evangelio sin esa resurrección. Y incluso cuando Pedro es llamado para que vaya a casa de Cornelio, ¿y para qué me llamas? Otro prosélito que creía en el Dios y era mejor que la mayoría de los propios judíos. Háblame. Y entonces Pedro empezó a hablarle de Jesús. Todos escuchaban muy atentamente. Pero cuando llegó a cómo este es el que murió como cordero y en él hay perdón de pecados, ahí explotó. Ahí explotó.
porque por la fe yo le he hecho mis pecados a Cristo. Y Él dice, venid a mí y echaremos cuentas, ¿verdad? Por eso es que todo eso lo vemos que el sufrimiento de Jesús muestra el precio que pagó y su amor incondicional hacia la humanidad. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús soportó el sufrimiento físico extremo, la flagelación, la corona de espinas, no eran cualquiera. Dice varias veces que le daban encima así, para clavárselas con una caña. No es que solo le pusieron, no, es que le daban para clavárselas. Los clavos en sus manos y en sus pies, como estaba profetizado, ocurrió. Y la agonía de la crucifixión, porque verdaderamente esa es una agonía. Y soportó la muerte espiritual. Para aquellos que no lo saben, muerte no significa en la Biblia dejar de existir. Muerte significa separación. Cuando Dios dice, el día que pecares morirás, en el mismo instante, milésimas de segundo, en que Adán pecó, murió espiritualmente. Porque el espíritu de vida que tenía dentro de él salió de él. Y sin el espíritu de vida estamos muertos. Se separó el espíritu de Dios, no el espíritu del hombre, se separó el espíritu de Dios del hombre, murió espiritualmente. Y sin el espíritu de Dios acabas muriendo físicamente. Y cuando murió físicamente se separó el cuerpo del propio espíritu del hombre. Pero el espíritu y el alma no murieron. Entonces, lo que quiero deciros es que verdaderamente él tuvo que pasar esos 3 días, ya estaba profetizado. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en las entrañas. En las entrañas, ¿verdad? Por eso es que Jesús esos 3 días, toda la maldición del pecado, dice Pablo, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él entró la muerte. Luego en Gálatas 3:13, precisamente Alba dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en Romanos 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Todo eso nos ha abierto un velo. No el hombre. Dios a través del sacrificio de Cristo. Y el sacrificio fue aceptado cuando lo resucitó. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé. No es que me guste, pero a veces las ilustraciones, Jesús ponía ahí las ilustraciones. ¿Te imaginas en el corredor de la muerte? Sientes a los policías, a los guardias que ya vienen a por ti para ser ejecutado. Y de repente manda a alguien de parte del alcaide, has sido perdonado, vete a casa. Ah, vale, de acuerdo, venga, va, pues vamos. Me voy para casa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Damos gracias. La palabra hoy es hasta aquí. El próximo día hablaremos de esa resurrección y los beneficios que tenemos gracias a Él. Uno de ellos, ser hijos, tener a Dios como Padre, ¿verdad? Por tanto, nos ponemos de pie. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque lo que Cristo sufrió no solamente es que nosotros no pudiéramos, es que no tenía sentido porque ya estábamos condenados. Permítenos, Señor,
Ayúdanos, amado Espíritu, a poder, Señor, vislumbrar, Señor, a los profetas los llevaste y vieron aquel momento, no lo narran como algo profético que ocurrirá, sino que fueron transportados en el tiempo y vieron como algo que estaba ocurriendo, como que algo que estaba ahí, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, sinceramente, Señor, solo una pequeña de tu sangre, de ese sacrificio, de ese entendimiento, ¿cómo cambiaría, Señor? ¿Cómo nos enamoraría de forma que no podríamos pensar en el tiempo que nos quedara en este mundo, en otra cosa más que en ti? ¿Cómo nuestra fidelidad hacia ti, cómo nuestro amor hacia ti, todo cambiaría, Señor? Pero lo necesitamos, te pedimos, pero aún con eso y todo, Espíritu Santo, necesitamos que podamos entender, Señor, hasta dónde nuestro amado ha hecho y ha ido a preparar lugar. No quiere pasar la eternidad sin nosotros. Ha pagado ese precio para poder llevarnos con Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, que esta semana, Señor, podamos verdaderamente, porque tú quieres que te recordemos. Recuérdalo. Camina como Enoc con Jesús por la calle, en la casa. Ay, Señor, hablaba con Dios, habla con Jesús. Eso no lo sabía Enoc. Eso no lo sabían en aquel momento, ni siquiera los apóstoles. Dice que luego entendieron todas las cosas que no habían entendido. Y nosotros los tenemos aquí, Señor. Y tenemos a tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Bendice esta semana, bendice nuestras familias, bendice los proyectos, los trabajos, bendice, Señor, papeles, bendice todo conforme a tu voluntad, porque tú incluso tienes cosas, porque tus pensamientos son para bien, cosas buenas que aún ni nosotros sabemos, pero tú quieres que vayamos a ti, a la fuente de agua viva, porque tú quieres darnos muchas cosas. Nos ponemos delante de ti, te damos gracias esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor y luego